Muy buenas tardes a todas y a todos. Hoy amanecimos con la triste noticia de la muerte, de la supuesta o suicidio del Gustavo Martínez, quien habría sido pareja de Ricardo Ford. Se habló mucho, pero tenemos información de último momento, Mauro, en la causa. Exactamente. Lo primero que hay que decir que a esta hora la policía de la ciudad le empezó a entregar a la fiscal Velocchi la instrucción policial. Terminaron los peritajes en el departamento, en el piso 21 de la calle Sucre 1949 y los primeros indicadores señalan, indican, sostienen que se trata de un suicidio. ¿Por qué a esta hora hay tantos elementos para merituar esta hipótesis por sobre otras? Básicamente les diría por 4 elementos. Primero, una testigo que declara haber visto al propio Gustavo Martínez, si tenemos la imagen del dron del piso 21, cortando él la noche previa, es decir, ayer a la noche, a eso de las 19, iniciando la tarea de cortar la protección del balcón, que daba a su departamento, en realidad a su pieza. Era la red. La red, exactamente. Hay un elemento que fue secuestrado, que es un cuchillo. Hay huellas dactilares que van a ser analizadas en la baranda, que serían las propias huellas de él. Otro elemento más. Y el otro elemento que básicamente sostiene la hipótesis suicida es la declaración ante la policía, no hablo de las redes, que es otro costado para analizar, la declaración inmediata ante el llamado del vigilador privado de Juan Ernesto Simón Manzoni, que es quien alerta al 911 de lo ocurrido, porque escucha el estruendo, imagínense una caída del piso 21. Cuando llega la policía y constata la muerte de Gustavo Martínez, las declaraciones en el momento, espontáneas, tanto de Felipe Ford como de Marta, como de un amigo de ellos de nombre Tiago, los tres, te diría que más los 2 hijos de Ricardo Ford, hablan rápidamente de un hombre que venía anunciando su intención de suicidarse. Es más, dicen, nos venía diciendo que se quería matar tirándose del balcón. No es que solamente dicen tenía intenciones de suicidarse, sino que dan hasta la precisión, como que si en algún momento en este periodo el propio Gustavo Martínez se lo manifestó a ellos. Y es más, agregan los 2 jóvenes a punto de cumplir los 18 años, dicen además que el desencadenante en lo que planteaba Gustavo era: yo me quiero tirar del balcón porque no soporto su emancipación, van a cumplir 18 y me voy a quedar solo. Así arranca la historia, Pau, pero quiero decir y abrir rápidamente, me parece, el trasfondo de esta historia. Después contaremos cómo era el cuadro de situación, quién estaba en cada pieza, Estaban los chicos jugando a la Play, todos presentes. Sí. El amigo también. El amigo 3 también, personas. jugando a la Play. Vamos a ver los relatos de cada uno. En principio hay, si querés, más detalles que aporta Felipe respecto de este anuncio suicida, no tanto Marta. Lo vamos a ir desandando ese camino. Yo tengo la parte de la familia de Gustavo, también la palabra de los sobrinos y qué dicen desde el otro lado. Bueno, pero ¿por qué el caso toma tanta entidad? Primero por la muerte de quien se trata, relacionado con Ricardo Ford. Pero lo que pasa, que para mí es atípico, y por eso buscamos la palabra de especialistas, psiquiatras, médicos y demás, es que ni bien ocurría la muerte, con 3 horas de difusión mediática, Felipe Ford incorpora en sus redes sociales manifestaciones que a mi criterio dejan 2 lecturas. Una, el dolor, entiendo que suele pasar cuando alguien se suicida de, che, te mataste, nos dejaste solos, Nos como con abandonaste. bronca. Pero al mismo tiempo trasunta, y lo vamos a ir viendo a lo largo del programa, Pau, una lectura de señalar algo así como: quiero que sepan ustedes que estos 7 años no son lo que aparentaban. Cada vez que vinieron acá y los entrevistamos, los chicos siempre manifestaron una vida en sintonía y en armonía con Gustavo, pero esto parece no ser así. Algunas capturas, Pau. Estas si querés, declaraciones las tan leamos. inmediatas, como dice Mauro, hablábamos antes de empezar el programa, que eso también llama la atención, ¿no? Fue inmediato y enseguida pudimos ver en las redes sociales de Felipe Ford esta historia que estás viendo en pantalla. Si te parece, Pau, las compartimos. Las únicas personas que siempre estuvieron para nosotros fueron Marisa, Eduardo, César y amigos, y más gente que queda por nombrar. Papá lo recibirá con los brazos cerrados. No opinen, no comenten, no saben y nunca supieron. Esta fue la primera historia que él publica en su cuenta de Instagram, cuenta Y te que quiero es de ubicar él, quiénes la son, maneja porque él. por ahí la gente no sabe. Marisa, a la que hace referencia, es Marisa López, su niñera, la señora que aparece en todas las fotos al lado de ellos y que los cría desde chiquito. César es César Carosa, el abogado de la familia, que también es quien defiende sus intereses a nivel legal, judicial. ¿Y quién más nombra?
A César, y a Eduardo Ford, que es el tío, de los chicos. expareja de Rocío Marengo, el tío que fue una de las primeras personas en llegar al lugar cuando hacen la denuncia al 911. Claro, Llegó y constató. Pero es lo que sabemos, que la relación con Eduardo empieza luego de la muerte de Ricardo, que mientras tanto no había relación. Exacto. En un rato nada más vamos a estar hablando con Violeta Lorré. Conoce muy de cerca a la familia Ford, convivió con Ricardo Ford, con sus hijos, conoce de cerca a Gustavo Martínez. Tiene mucha también información de último momento, pero quiero seguir viendo las historias. En un ratito nada más vamos a estar hablando con ella, que en el medio del dolor también entiendo por haber convivido con ellos, con Gustavo, puntualmente tantos años, va a estar hablando con nosotros. ¿Puedes ponerle otra historia, por favor? Así seguimos viendo lo que publicó. Felipe también agregaba en sus stories, sí, brazos cerrados, una persona que no puede terminar de cuidarnos, faltando 10 días para que cumplamos 18. ¿Tienen a Gustavo como una buena persona? Después de lo que hizo, mientras Martu y yo estábamos en el mismo departamento. Agradezco tener una mentalidad madura para asumir esto en tan poco tiempo. Me parece muy hipócrita la gente que opina sin saber qué pasó y sin saber cómo vivimos los últimos 7 años. Esto es para desglosarlo, Muchísimo. analizarlo. También tenemos al doctor Sergio Grossman, médico psiquiatra. Doctor, gracias por venir, muy buenas tardes. Vamos a estar desglosando todos estos mensajes que, como decíamos recién, fueron publicados a horas de Y a que las haya 10 de la ocurrido esto. Sí. Que una persona en ese momento tan triste también tome la decisión de salir a hablar en sus redes sociales a su público. En un momento pensaban que le habían hackeado la cuenta, porque también era difícil de creer de que Felipe escriba todas esas cosas en Instagram, y se habló muy fuerte de que se le hackearon la cuenta. No, la información que dieron desde la jefatura de prensa Eso. de la familia Ellos. fue que habían hackeado. Claro, me imagino que era ¿Jefa de también prensa para de tratar quién? Eso te quiero decir, a ver. Natalia Román, que es la Sí. jefa de prensa de la familia Ford, dijo en redes sociales, en Twitter, que había sido hackeado. Yo le mandé un WhatsApp al rato, para ver si era real, y me dice, sí, pude constatar, porque ella pensó que le habían robado la cuenta a Felipe, porque no podía creer la magnitud de los mensajes. Entonces ahí se dan cuenta, porque él confirma que él puso esos mensajes, y ella me dice, lo hizo porque está muy dolido. Seguro. Claro, obvio. Él mismo Son fue, adolescentes. él mismo fue, él mismo fue el que porque- se encargó de negar que su cuenta había sido hackeada, ¿o no? Sí, él mismo dijo, digamos, después como vio que decían que habían hackeado, él dijo, bueno, pongo mi cara, y dijo a cámara que no le habían hackeado la cuenta y que era él el que escribía. Tenemos esa historia que fue después de esto que les acabamos de leer, que subió Felipe Ford a su cuenta privada, a su cuenta personal de A Instagram. ver. Sí, gente, yo subí las historias, no me hackearon la cuenta, fui yo, es lo que opino de esta situación. 17 años tengo, piensen eso, 17 años. Hay gente, borré las historias porque hay gente que piensa que me hackearon la cuenta cuando no es así. Hay gente que opina lo contrario, cuando no tiene idea de mi vida en los últimos 7 años, no tiene idea de lo que pasó tampoco. No opinen, solo no opinen. Tiene tan solo 17 años. Le vamos a dar la bienvenida, Violeta. Muchas gracias por estar ahí. Muy buenas tardes. Hola Paula, ¿cómo están todos en el piso? ¿Cómo están todos? Violeta, ¿vos hace cuánto no hablabas o en realidad tenías comunicación directa con Gustavo? ¿Sabías el día a día que él estaba viviendo? Mira, Paula, la realidad es que yo hace muchos años que perdí contacto tanto con Gustavo como con los chicos. La última vez que me lo crucé personalmente a Gustavo fue en una temporada, por eso te digo, mirá la cantidad de años, fue en Mar del Plata, en una temporada donde yo tenía mi compañía y Ricardo tenía la suya. Nos cruzamos, abrazos, besos, nos reíamos de las peleas que yo tenía con Ricardo televisivas. Y bueno, nada, siempre he tenido la mejor con Gustavo. Después de la muerte de Ricardo me quise conectar con él, pero no tuve acceso. No sé si había cambiado el teléfono o simplemente no se quería conectar con nadie que tenía que ver con el pasado de Ricardo. La verdad es que eso lo desconozco. Pero siempre a uno Pero le quedan hasta lo vínculos que yo en tenía común, entendido. ¿no? Siempre quedan como vínculos en común y después Sí. de haber vivido tanto tiempo en ese entorno que tenía Ricardo, que la verdad que era muy grande, tenía muchos amigos, Y muy sus custodios. ecléctico. Digo, eran varias personas. Sí, ¿Quedaste en pero contacto como con vos alguien lo- en común? Lo que pasa es que, como vos bien lo mencionaste, Paula, había mucha gente que tampoco era tan íntimo, digamos. Había gente que poluleaba permanentemente, iba, venía, entraba, salía, pero no era del círculo íntimo. La gente del círculo íntimo de Ricardo es su familia. Digamos, Marisa, creo que estaba también otra señora que era Marta en ese momento, que era creo que la cocinera. Sí. Bueno, Gustavo, Ricardo
y bueno, los chicos, digamos, el círculo íntimo y la madre de Ricardo. Pero Violeta, vos sí compartían el círculo íntimo. Un momento muy importante de tu vida y de sus vidas cuando fuiste pareja de Ricardo Ford, cuando él, estando vivo, firma un poder diciéndole a Gustavo que se quería... Ricardo sabía que se iba a morir joven, él lo manifestó y firmó un poder donde lo hacía cargo de la tutela de los chicos. Vos compartiste todo ese momento. A la misma edad de Rodrigo y de Gilda, que él se quería morir en esa edad, decía. Exacto. ¿Vos estuviste en todo ese momento? Bueno, mirá, yo la verdad es que no recuerdo exactamente el día en que se firmó ese papel. Yo lo que te puedo decir es que Ricardo siempre fue un visionario, siempre fue un vanguardista en cuanto a absolutamente todo, no solamente en los medios de comunicación, sino también en su vida. Él irrumpe como el primer youtuber, donde acá todavía YouTube no era la magnitud que tiene hoy. Y lo mismo pasaba hace 20 años atrás, cuando él decide formar con su expareja, que es Gustavo Martínez, una familia diferente. Donde antes no estaba concebido. Exactamente, no estaba concebido en absoluto, por lo menos acá en Argentina, esa clase de familia como tradicional, por decirlo de alguna manera. Violeta, vos hablás de la decisión de Ricardo. Como una especie de... Eso, hablas de la decisión de Ricardo de formar una familia con Gustavo. Pero en su momento, Ricardo, exactamente, dejó ver esto, que la elección de él de tener a Felipe y a Marta era en conjunto con Gustavo. En el ámbito privado entiendo que sí. Públicamente nosotros nunca supimos que ellos habían tomado la decisión entre ellos. ¿Vos estás confirmando que ellos sí tomaron la decisión entre ambos de tener a Felipe y a Marta? Bueno, de hecho, el que termina después confirmando todo después de la muerte de Ricardo fue el propio Gustavo, que en una nota habla justamente de esto, de que ellos en su momento, o Ricardo en su momento, decidió ser papá y estaba acompañado por Gustavo. Por eso digo, Gustavo en su momento fue un gran pilar, tanto de Ricardo como de los chicos, porque hasta el momento que yo lo conocí, que lo pude tratar, se trataba de eso. Toda familia tiene, y no me canso de decirlo, toda familia tiene un rol paternal y un rol maternal. Esto no tiene que ver con géneros, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, el rol paternal lo ejercía, por supuesto, Ricardo, era el padre de los chicos, pero el rol maternal lo ejercía claramente Gustavo. Sí. Desde que nacieron los chicos, él se encargó de lo que tiene que ver con todo ese rol que tiene que ver con darles de comer, con atenderlos, con llevarlos al colegio, hacerse presente en los actos. Pero nunca pensaron en anotarlo, en que él figure como padre también. Eso nunca estuvo, vos te enteraste de si era... Y vos pensás que en esa época... No. Y vos pensás que también en ese momento hablar de un matrimonio, o si bien ellos no eran pareja, pero a lo mejor de tener dos padres, no sé, legalmente no sé cómo estaban hace 20 años atrás. Estamos hablando del 2004. Sí, pero quiero saber, porque más allá de lo legal de que él esté o no en un papel, el vínculo con los chicos, con Marta y con Felipe, ¿no? Que más allá de que Gustavo no esté en un papel y no sea como el padre legal, ese vínculo que forjaron tanto tiempo, que fueron formando de a poco, donde vos decís que ocupó la parte de maternarlos a los niños... Digo, está. Sí, pero después en los papeles estuvo porque él pasó a ser el tutor cuando Ricardo. Claro, pero la parte hasta los 18 años, que se cumplen el viernes que viene, 25 de febrero. Se terminaba el plazo. Más allá de la parte legal, hago hincapié en esto porque lo escuchamos hablar a Felipe a minutos de que haya ocurrido o a horas de que haya ocurrido la muerte de Gustavo, y habla de una forma como tan fría. Sí. Más allá de los papeles, ellos tenían un vínculo muy estrecho. Digo, fue la persona que los crió, porque lo veíamos a Ricardo viajar, porque sabíamos que cuando Ricardo hacía todos los shows, su reality y demás, los chicos quedaban al cuidado de Gustavo. A lo mejor el doctor nos puede ayudar con esto. Lo que estaban diciendo recién el abogado de la familia, etcétera, que Gustavo tenía un principio de Alzheimer y estaba cursando una depresión muy fuerte. También tenía que ver con, él era personal trainer, sus últimos 2 años, Nico va a saber más que yo, estaba sin trabajo, como casi toda la gente del rubro. De hecho, esto es información del último momento y no se compartió en ningún lado. Ayer a la tarde Gustavo le mandó un mensaje privado por WhatsApp a un sobrino pidiéndole trabajo y la frase es demoledora. Le dice, el viernes que viene me quedo sin casa, necesito trabajar. Entonces, doctor, lo que decía también el abogado es que en 10 días los chicos o podían irse a vivir al exterior. De hecho, yo digo el nene, que ya no es un nene, tiene 17 años. Felipe expresaba sus ganas de irse a vivir a Miami, que Martita quería vivir a otro lugar del mundo,
O que, entonces, como de común acuerdo, nunca nada firmado, habían decidido que si Gustavo quedaba en otra casa, que le iban a alquilar ellos, con una persona que lo cuide, porque su enfermedad, si bien era inicial el Alzheimer, estaba avanzando mucho. ¿Hay una etapa inicial del Alzheimer, doctor, donde hay que estar más atento que en otro momento, si hay una depresión también cursando? La depresión puede pasarle a una persona que tenga déficits cognitivos o que no los tenga. ¿Sí? Y es una enfermedad terrible en que las personas ven las cosas desde una óptica distinta a la que la vemos nosotros todo el tiempo. Esto como que que es una óptica absolutamente pesimista. Entonces, piensan mal de sí mismos, piensan que no tienen ningún valor. Bueno, me quedo solo, decía él. Los chicos le hubieran dicho, mirá, nosotros te queremos, puede pensar, van a estar mejor sin mí. Se lo diga quien se lo diga. Mirá, no es así. Pero el pensamiento de la persona con depresión profunda es que, son todos negativos. es que no vale nada. Y una persona con depresión que recibe un diagnóstico de una enfermedad como el Alzheimer, la combinación de dos cosas. Está lleno de desencadenantes, ¿sí? Porque cualquier cosa que tenemos que enfrentar, que es difícil, si estás deprimido, estás menos preparado para enfrentarlo. Y aquello que puede ser, digamos, que lo puedas enfrentar, que tengas los recursos, y aunque sea chiquito, lo ves como enorme. Entonces todo te abruma estando deprimido. Sí, el objeto de su vida, él decía todo el tiempo, Gustavo decía todo el tiempo, estos nenes, estos chicos son mi vida, son mi vida. Si en 10 días él dejaría de verlos o dejaría de tener contacto obligado por ley, ¿también puede tener que ver eso, doctor? O puede ser, llámale, o puede ser una pelea con el Yo no quiero hablar de, del tema puntual, claro. Martínez en particular, porque no lo conozco, y estaban hablando de todas las cosas que no conocemos de su intimidad. Y eso quiere decir que han hecho bien el trabajo de cuidar su intimidad a pesar de ser personas públicas. Pero te hago una pregunta en función de lo que vimos, de los posteos que vimos, lo sumo también a Violeta que está con nosotros. Uno, y lo decíamos con Pablo antes del aire, lo charlábamos, ¿qué lees en esos posteos, casi uno diría como una reacción intempestiva a 3 horas de la difusión del caso? Primero, solamente quiero preguntarte esto. No, más vale, por eso te lo pregunto. Claro. ¿Qué interpretás de alguien que dice, mi papá lo va a esperar con los brazos cerrados y que al mismo tiempo dice, no saben que viví en los 7 años? ¿Tiene dolor? ¿Es una reacción de dolor porque se suicidó una persona que lo crió y hay un enojo? ¿O está trasuntando algo que no conocemos y que permite aventurar una relación oscura que nunca nos enteramos? Doctor, un segundo, porque tengo que dar unas recomendaciones. Dale. Es muy interesante lo que dice Mauro, y quién mejor que contestarlo que un médico psiquiatra como el que tenemos aquí, Sergio Grossman. También habló Marta Fort. Veíamos recién las imágenes de Felipe, donde hablaba a horas de haber ocurrido el desenlace fatal de Gustavo Martínez, quien sería su tutor. Vimos las historias que subió, pero también Marta, que es la melliza, subió historias donde por momentos habla de otra realidad completamente distinta y por momentos se pega a la realidad que nos mostró Felipe. Me gustaría que las veamos para poder analizar también, previo a la pregunta de Mauro, con el doctor Sergio Grossman. ¿Podemos poner las historias de Marta, por favor? Esto compartía Marta. Todavía no lo proceso, pasó todo muy rápido y yo todavía no entiendo cómo pudiste hacerlo. Yo no tenía ni idea de lo que estaba pasando. No vi nada, no escuché nada, ni sospeché nada, porque yo lo veía a Gus igual que siempre. Sin ningún tipo de indicio que me haga pensar que vaya a poder hacer lo que hizo. No estuve en todo el día en mi casa y cuando llegué estaba viendo una serie encerrada en mi cuarto y apenas termino, al rato me entero de la noticia. Me pareció muy egoísta lo que hizo, pero se hizo público la enfermedad que tenía y de esa enfermedad uno nunca puede esperar la reacción que tendrá la persona. Pau. Marta habla puntualmente de una enfermedad. Felipe por momentos dice, ustedes no saben el calvario que nosotros vivimos hace 7 años. Entiendo que la enfermedad no vivió 7 años con esta enfermedad, Gustavo. Pero antes, Mauro te hizo puntualmente esto, una pregunta que desglosaría todo, la reacción de... Y viendo la reacción diferente, el tono de Marta, vuelvo a la pregunta que te hice, que lo profundo de analizar me parecía era si lo que postea Felipe es dolor por el suicidio o está trasuntando una historia que no conocemos de algún tipo de violencia que sufre o algún desencanto en términos de la crianza que tuvo. Yo te puedo hablar de lo que es posvención suicida. Cuando alguien se quita la vida, queda gente alrededor vinculada, que quiere a esa persona que se quitó la vida
y hay que ocuparse de ayudarlos. Y esas personas pasan por una situación muy difícil porque no va a ser un duelo común, va a ser un duelo lleno de ambivalencias, va a ser un duelo lleno de broncas y de preguntas, porque esas personas se preguntan ¿qué? Yo no era suficiente para que vos sigas acá vivo, vos no me querías lo suficiente, vos no sentías que yo te quería. Y todas esas cosas que se van preguntando, se van mezclando y va apareciendo también las cosas de culpa, qué podría haber hecho, qué no podría haber hecho para que esto sea distinto. Pero esas preguntas se hacen con el diario el lunes, ya sabiendo lo que pasó. Pero y sin embargo, los chicos... No, él no dejó carta, porque eso preguntaba. Él no dejó carta. No, pero te quería decir, Doc, sin embargo, los chicos dicen, Felipe comentó que ya en los días previos había vaticinado, había anticipado lo que iba a suceder, Gustavo, con lo cual estaría pergeñando lo que, bueno, el desenlace final. Bueno, de hecho, ayer lo dijo Mauro, a las 7 de la tarde cortó el plan. Pero hago una diferencia entre Felipe y Marta, por eso digo, Felipe dice, cuando declara ante los policías que suben al departamento, es muy taxativo, dice, nos vino anunciando que se iba a tirar porque no soportaba la decisión de emancipación. Marta no dice eso, por lo menos en Instagram, digamos. Hay diferencia. Perdón, ¿puedo decir algo? Violeta, sí, claro, perdón, Violeta. Sí, mira, no, está bien, no, porque metiéndome de lleno con este tema, porque a mí realmente los chicos siempre me preocuparon mucho, más allá que no tengo contacto, me parece que son primordiales en este asunto, más que perdieron a un padre, perdieron a una abuela, y ahora esta terrible decisión de Gustavo. Primero que ellos, por lo que declara Felipe en la primera indagatoria que se le hizo y mostraban las pericias policiales al principio del día, como que justamente esto, Gustavo iba como anunciando. Entonces, digo, un chico de 17 años puede recibir una especie de sensación de enojo, como diciendo, o me culpaste a mí, o te tiraste por mi culpa. Digo, no es la realidad, pero digo, ¿cómo lo toma esto una criatura de 17 años después de haber pasado todo lo que pasó? Doctor. Y la segunda pregunta para el doctor tiene que ver si las dos supuestas enfermedades, el Alzheimer y la depresión combinadas, trae como características de agresividad, porque Felipe lo deja ver, creo que habla de ataques de furia. El video. Habla de ataques de furia. Si esa combinación o una mala medicación logra que el paciente, en este caso Gustavo o quien sea, pueda llegar a tener este tipo de acontecimientos para con los familiares queridos. Doctor, ahí tenemos la captura, tenemos la captura puntualmente de la historia de Felipe, donde habla del ataque de furia, que es la pregunta puntual que hace Violeta, donde él le contesta, habla con un seguidor. Esto es una captura de los mensajes privados de Felipe que él hace público. ¿Lo puedes leer, Mati? Sí, claro. El seguidor le dice, y vos no tenés idea de lo que es la depresión. Y Felipe le contesta, pero sí tengo idea de algunos de los cuantos ataques de furia que tuvo Gustavo. Ataque de furia puntualmente, ¿a qué enfermedad se le adjudica? Al Alzheimer. Puede ser de cualquier enfermedad, puede ser personas que no tengan enfermedad. Pero, como estamos hablando de deterioro cognitivo, hay, una enfermedad que no es el Alzheimer y que produce el mismo deterioro que el Alzheimer, que se llama demencia frontotemporal. Y que es más frecuente en personas menores de 60 años, menores de 65. Él tenía 62. Entonces, el Alzheimer es mucho más frecuente de los 65 para adelante y la demencia frontotemporal es más frecuente en personas más jóvenes. Y como el lóbulo frontal es el encargado de los frenos de la conducta, cuando las personas que sufren demencia frontotemporal ven afectado su lóbulo temporal, empiezan a tener conductas desinhibidas, dentro de las cuales puede estar conductas que antes no tenían, desde insultar a personas que no eran de insultar, desvestirse gente que era prolija. Como que pierde el freno. Pierde todos los frenos. Pueden perder todos los frenos, incluso los de la violencia. Chicos, no nos olvidemos, que los adolescentes son rebeldes. Y hay que ver ahora que es ataque de furia, capaz. Claro, capaz que le dijo, volvió a las 3, como decía Pau, volvió a las 3 y que bueno, estamos hablando de violencia. A mí me llama puntual, creo que a todos nos llama mucho la atención esto de salir a hablar en las redes sociales. Obviamente que nadie sabe cómo uno puede reaccionar ante una noticia así, estando en el departamento, donde se arroja una persona, donde se quita la vida, arrojándose del piso 21. ¿Y con ellos una nueva pérdida para ellos. Pero perdón, que sale a hablar en las redes y que borra. Por eso, eligen hacerlo a través de las redes sociales. ¿Tenemos más historias para poder seguir viendo? Porque Marta
sigue contestándole a la familia de Gustavo, sigue poniendo Claro, porque hay una historias interna en su familiar cuenta. muy fuerte. Enorme. Las compartimos, Pau. De igual manera, fue una persona que ocupó un importante rol en mi vida y lo voy a extrañar siempre. Que en paz descanse, Gus, mi padrino. Claro que sí. Ahí reto. ¿Hay una más, Mati? Sí, algo más para agregar, dice Marta en sus historias. La familia estuvo diciendo que somos unos desagradecidos, que siempre lo dejábamos solo y mi respuesta es tan simple como esta. Nunca lo dejamos solo. Los encargados de llevarlo al médico a hacerle estudios mientras nosotros estábamos estudiando eran mi abogado César Carozza y Marisa, mi niñera. Jamás la acompañó a ningún estudio. Y las festividades siempre la pasábamos de viaje, cosa que él no tenía ganas de venir y cuando lo invitaba a algún lugar preferiría quedarse en su casa. Y no hablen sin saber, porque hay cosas para hablar, pero es un momento todavía muy delicado para sacarlo a la luz, pero por favor dejen de tirar ese tipo de comentarios. Entendamos también el contexto de estos chicos, ¿no? 17 años con toda la vida que vivieron, con un padre como Ricardo Ford que mostraba que era tan excéntrico, ponía cosas y lo llevaba a los programas de televisión y demás. Entiendo que no es fácil acompañar a una persona enferma de Alzheimer, entiendo que para un niño de 17 años tampoco es fácil tener que llevarlo a un médico. La familia de Gustavo los acusa puntualmente de haberlo como abandonado. Sí, dijeron abandono de Sí. persona. Hablé con el sobrino directo, me anoté frases textuales, me dice todo el tiempo iba a un cafecito en la mesita hasta la esquina de Cuba de Echeverría en Belgrano, porque se sentía, la palabra es solo y dejado. Chicos, no nos olvidemos tenía que tenía depresión. Alguien depresivo no quiere ir a ningún lado, quiere estar encerrado, no quiere decir falta de amor. Dio la vida por Yo estos acá chicos. cuento lo que dice el sobrino, la familia. Tenía principios de Alzheimer y estaba muy solo, se sentía solo y tenía preocupación. Y acá se mete otro tema. Por el tema económico. No recibía ayuda y la última Navidad Gustavo estaba solo en su casa sin los chicos y se fue. ¿Por qué no y lo le invitamos ¿ese a es la el sobrino? nuestra. El sobrino también hizo posteos públicos también. Sí. En Instagram puso también. Y Ahora los puso vamos a también... buscar porque hay una... Es como que se va, se viene, vamos a buscar esa información de la familia de Gustavo. Y respecto al tema económico, quiero una cosita de esto porque me resultó raro que no recibía un peso, entonces le digo cómo no podía tener... Estamos hablando de una de las fortunas más grandes de la Argentina, los herederos de Ricardo Ford. Y me dice, vos lo decís porque los chicos son los herederos de Ricardo. Claro. Pero él era su tutor y nunca tocó un peso de todo eso. De hecho, Habla muy bien de él y eso. esto es tremendo, ayer Gustavo le mandó un mensaje a uno de sus sobrinos pidiéndole trabajo porque no sabía a dónde iba a vivir el próximo viernes. Claro, pero Entonces lo le que digo dice el pensaba doctor... que los chicos lo iban a dejar en la calle y me responde exacto. Claro, pero no es lo que dice el doctor. Recién estaba hablando con Andrea Taboada en la CNN, lo que dice el doctor Carrozza, que es el representante legal de la familia, el abogado, es que ellos ya habían acordado que los chicos todavía no habían tomado ninguna decisión, que Felipe sí había expresado su deseo de irse a vivir a Miami. De hecho, él publicó unas historias donde había unos condominios espectaculares, que me parece que es el mismo edificio donde decían que tenía donde tiene Messi, una cosa espectacular. Claro, decía, esta es tu casa, esta va a ser tu casa, le preguntaban sus fans. No, pero voy a trabajar para tenerla. O sea, su deseo era vivir en Miami. Claro. De Martita hablan que quería vivir en otro lugar del mundo y que, dada su enfermedad, y el doctor acaba de confirmar que Marisa, al igual que Marta, que ahí cuenta en sus historias, lo estaban acompañando al médico y que él estaba en el inicio del tratamiento por el Pero Alzheimer. digamos, Hay que él ver era qué el es lo- tutor de los chicos, no los chicos el tutor de él. Claro, pero hay que la ver familia. qué le transmitía Hay alguien que no se Gustavo pone en a sus lugar de adulto, familiares. eso decís vos. Hay que ver qué le transmitía Gustavo a sus familiares desde la realidad o desde esta cuestión médica de que hablaba el doctor recién Sergio, de que se empiezan como a generar una situación que empiezan a distorsionar ellos mismos, ¿no? No, pero aparte, o sea, que alguien se quite la vida nos interpela y nos hace querer agarrarnos de algo que sea claro, porque nos deja como confundidos a todos los que hoy somos testigos de eso. Y entonces, parte de lo que vemos en los mensajes es la necesidad de encontrar un culpable. Claro. ¿Sí? Entonces, me No un parece responsable, que, un culpable. Claro, o sea, de, bueno, no, si lo dejaron solo, no lo dejaron solo, yo lo cuidé más, yo lo cuidé Si menos. pidió trabajo, y si eso no pasa pidió en las trabajo. familias, digamos, que no tienen tanta exposición, te pasa decía- también. Está mal Por eso- buscar un motivo, el Sí, motivo pero por el que la persona se sí, suicida. no me Una quería cosa ir es de... ponerse en el lugar sí, del otro. perdón. Sí. Una cosa es ponerse en el No, lugar no, del lo otro que digo que y otra me cosa es pareció buscar un culpable. importante el tema, perdón por el delay, pero me parece que es importante también porque yo viví toda la primera parte y como empecé también mi relato sobre cómo arranca esta familia ensamblada, hablan de tutor, de que tiene que ser el adulto y no los niños. A ver, esto era una familia. Claro. O Ricardo lo había pensado como una familia. allá de los papeles. Dentro de esa familia, el adulto que era responsable enfermó por depresión, por Alzheimer, por lo que fuera. Y si los hijos no tuvieran amor, porque ya es hijo, o sea, son sus hijos. La palabra tutor es una cuestión legal. Claro. Me Es parece, lo que hablábamos pero al principio. ellos armaron otra cosa. Entonces,
Si tu mamá se enferma, y bueno, no, a lo mejor no estás capacitado como hijo de hacerte cargo de tu madre, pero en este caso... sí, sucede, porque pasa en cualquier lado donde una madre se enferma o un padre se enferma y los hijos se hacen cargo. Un chico de 17 años no. Todo se puede. Ahora vamos a seguir. No, pero pará. Ahora vamos a seguir, Violeta, un segundito nada más, porque Sí, Juario no, también es tiene información. sí, es discutible. Juario tiene información de la familia de Gustavo, porque por otro lado salen a hablar también, así que hay mucha información de último momento. Sí. Es así, ¿no, Juario? Sí, se ponen en contra de los hijos de Felipe y de Marta y tienen su versión que es nada que ver a la que ellos tienen. Vamos a seguir hablando con el doctor. Habla la familia de Gustavo, obviamente. Hablan los hijos de Ricardo que estaban al cuidado de Gustavo Martínez, pero quien sería también, no el tutor, sino la familia, ¿no? Porque Ricardo pasa, Pau, que empieza fue el que eligió y el que decidió formar esta familia con Claro, él. eso nos aporta Violeta, pero la pregunta es, hoy a los efectos de lo que está contando Nico, de una situación económica desesperante, nos plantea, ¿quién manejaba el dinero, por ejemplo, puertas adentro de esa casa? No sabemos, no lo desconozco. Él tenía que si rendir aquel poder todo. asignaba o no. Entiendo que él hasta la mayoría de edad, y la mayoría de edad se iba a cumplir en una semana cuando Marta y Felipe cumplieran los 18 años. Juario, Sí, tenés información acá- de la familia de Gustavo. Sí, acá lo pone en Instagram al sobrino, dice, tengo un dolor inmenso en el corazón, Gustavo era mi tío, el hermano de papá. Pasamos la última Navidad juntos porque estaba solo como siempre, lo remarca. No te supieron devolver todo el amor que les diste. Me quedo con tu sonrisa, no te merecías tanto desprecio, no te merecías terminar así, perdón, tengo mucho dolor. Y después él hizo una captura de lo que puso Felipe Ford, lo que dijo a cámara en Instagram y puso, no tenés respeto ni por los muertos. Le pone el sobrino de Gustavo, le pone esto a Hay una Felipe. interna familiar muy grande. Hay una interna familiar muy grande. Para que se entienda este contexto... Pero que empezamos a verla a partir de la muerte de Gustavo, porque Tal cual. antes pensábamos Nada. que era todo... Se llevaban bárbaros. Presentaban eso. De hecho, No, de en un hecho, rato cuando vamos a vinieron ver acá- eso, vamos a ver la nota que hizo Vero con ellos acá, donde uno que lo ve, yo lo veía desde mi casa y entiendo que ustedes también, viéndolo desde acá, se veía puro amor. No, pero perdón, desde casi desde adentro. Yo con ellos compartí mucho tiempo. Compartí todos los veranos en Mar del Plata con Ricardo, con Gustavo y con los niños que eran chiquititos. Compartí veranos enteros en Carlos Paz. Lo he visto muchas veces acá en el teatro y tuve la posibilidad de entrar en ese departamento. Fui el último periodista que entró una semana antes de la muerte de Ricardo ahí. Y compartí mucho tiempo con ellos. Y todo lo que te puedo decir de Gustavo es que era un tipo perfil bajo, que todo el tiempo le esquivaba a las cámaras, que no daba nota. Me cansé de pedirle entrevista y él decía, no, pero yo no soy artista. Acá la noticia es Ricardo, o en todo caso los chicos. Ricardo era el estridente, el que se subía al escenario, el que se ponía las plumas y el que maravillaba. Y Gustavo era el que estaba atrás del escenario dándole la mamadera a los chicos. Te hablo del Eso, teatro Violeta. Premier. Vos viviste toda esa etapa de Ricardo, estuviste con él, fuiste su pareja, quien lo acompañó en toda esa movida mediática, pública que nosotros veíamos, y esto que dice Nico, que en realidad la persona que sostenía, que maternaba a esos niños, era el Ellos le mismo decían Gustavo mamá. Martínez, ¿no? Vos podés Sí, confirmar por esto. supuesto. Por eso arranco, arranco la nota justamente hablando de esto, de que el rol maternal lo cumplía Gustavo, de pe a pa. Era el que mantenía la armonía, digamos, emocional de la familia prácticamente, porque también lo contenía mucho a Ricardo. Ricardo no era una persona fácil. Yo le quiero... Y Gustavo lo sabía llevar. Y quiero decir también que las cuentas las llevaba a la perfección, porque en la causa, que obviamente, y en todos los papeles que se fueron llevando legalmente, Sí. Gustavo tenía que rendir, Tenía que rendir cada cosa cuentas que de se todo. vendía o se compraba. Una vez que Ricardo no Exacto, estuvo y más, está una vez que todo falleció detallado. Ricardo, ¿no? O él Exacto. también manejaba la parte Una vez que económica de la falleció casa. Sí, pagaba impuestos. No. No, la parte económica de eso se manejaba- ocupaba, la de eso se manejaba ocupaba Ricardo. recién el doctor dijo que se ocupaba él, pero por ejemplo, dice que él quería, claro, tenía 62, dijiste, a 62. los 65 tenía que jubilarse. 9 años más que Ricardo. Claro, entonces dice que la última consulta que hizo con el doctor Carroza fue, yo me voy a poder jubilar, ¿cuál va a ser el monto de mi jubilación? Él tenía mucha preocupación, doctor. No, y hay otra realidad también. Él se dedicaba, era personal trainer, se dedicaba a eso, a entrenar gente, pero en los últimos años él resignó su trabajo por la crianza de los chicos, con lo cual casi no tenía alumnos y por poco no trabajaba, con lo cual tampoco tenía ingresos. Y no Sumado a la tocaba- pandemia, ¿no? Que es un rubro que como todos se vieron afectados, pero entiendo también la preocupación, sí, Juario. Sí, yo le quería preguntar a Violeta si le sorprende que hayan puesto todo esto en Instagram, los hijos de Ricardo, digamos, después de ver todo cómo se llevaban con Gustavo, si te sorprende haber visto el descargo de los dos. Absolutamente, absolutamente, sobre todo el de, realmente yo creía que la cuenta estaba hackeada porque no podía creer lo que estaba leyendo. Digo, pero
no es lo que yo viví. Si bien hubo un antes y un después en la vida de Gustavo, después de la muerte de Ricardo, y entiendo que ahí empiezan sus problemas de depresión grandes, y después, bueno, obviamente se van agravando o no, más con el Alzheimer, digo, a mí me sorprendió muchísimo porque realmente ellos con Gustavo eran una maravilla, o sea, era un placer estar en la casa, los chicos tenían sus rutinas, Marisa y Gustavo se llevaban muy bien. Por ahí, no sé, me parece que la palabra más autorizada para contar los últimos años es la de Marisa. Hablamos también, porque los hablamos chicos de la por enfermedad ahí... de Gustavo, pero también tenemos que mencionar la etapa de la vida que estaban transitando Felipe y Marta, que es la adolescencia también, ¿no? Es terrible. Que trae esto de toda una revolución, la Viene de persona, el adolecer, cuestionamiento. la adolescencia. Y esto de que se lo carga la familia de Gustavo, los hace cargo de que lo dejaron solo. Digo, no es fácil para una familia que está bien, que, digo, la adolescencia no es una etapa sencilla, ¿no? Para los niños que pasan a adolecer. No, para nada, y por eso creo que... No, y aparte tampoco hay un manual. Que hay que permitirles, hay que entender, hay que ponerse en su lugar y entender que van a pasar por una tormenta de emociones y que por un momento van a estar enojados, por otro momento estar tristes, de golpe van a estar enojados de nuevo, de golpe no van a saber qué hacer, y no hay que agarrarse de cada palabra como que eso es lo que les pasó. Porque van a decir un montón de palabras y van a hacer un montón de esas cosas contradictorias probablemente, porque es la tormenta que están teniendo adentro, porque la persona que los crió no está, y no está de una manera muy particular y muy doliente. La causa, Mauro... Sí, una cosa, habló Guido Zuller. Guido también fue pareja de Ricardo, y Guido dijo algo que a mí me dio profunda pena. Yo estaba en la radio esta mañana y empezó toda la información, primero que se había caído, después el suicidio, después... Y Guido dijo algo, que la última vez que hablaron, Gustavo le dijo, yo lo único que quiero es estar con Ricardo. Ese era su único sentimiento. ¿Esto tiene que ver con la enfermedad o tiene que ver con su sentimiento de por sí? O sea, las cosas se mezclan en las personas. Entonces, sin lugar a dudas que si él amaba a la persona que perdió, puede añorar su presencia, o sea, la de Ricardo Ford, y pensar en el tiempo que compartieron y pensar que querría estar con esa persona que ya no está. Pero morir no es estar con la persona que no está. ¿Alguien sabe los chicos ahora a quién quedado bajo durante tutela, 10 días, cargo de quién los va a guiar? Los 10 días, legalmente, los 10 días que le quedan de menores de edad los tiene el doctor Carroza. Y en este momento están con Eduardo, con su hermano. Con el tío de ellos. Ahora, doctor, ¿cómo es para un adolescente, tomemos a Gustavo como padre de ellos o padre sustituto, la palabra que le querramos decir, que sufre una depresión y que tiene una enfermedad para manejarlo un adolescente frente a esa noticia? Porque estamos hablando de ellos y lo que decía Paula, esta contradicción de que se sienten enojados. No es fácil ser adolescente y es mucho más complejo recibir que quien te cuida está enfermo. Siempre es difícil estar con alguien que tiene depresión o alguien que, como están diciendo, tiene un deterioro cognitivo y depresión, porque los menores están para ser cuidados, para ser guiados, y cuando estás muy deprimido, cuando tenés un deterioro cognitivo, ya no podés cumplir ese rol igual. Y los chicos no tienen por qué entenderlo, pueden decir, bueno, estas son nuestras necesidades y nosotros necesitamos a alguien que nos guíe, alguien que nos cuide. ¿Esta enfermedad se detiene con algún medicamento? Porque él tenía principios. A ver, no estaba avanzada. La depresión... No la depresión, Espera, voy por las dos partes. Sí. La depresión es tratable. Y vieron que hablábamos de que él dijo, yo me quiero quitar la vida, en algún momento lo anunció. Bueno, las personas que están deprimidas y que piensan en quitarse la vida están ambivalentes. Quieren vivir y no quieren vivir al mismo tiempo. Y si conoces a alguien que está pensando que quizás su vida no vale la pena, se lo puede ayudar y hay que acercarse, porque dejarlos solos
es más difícil para ellos y hay que acercarse y hay que consultar y se los puede ayudar a salir adelante y a inclinar esa balanza en eso que están pensando, si la vida vale la pena o si no vale la pena, inclinar con un granito de arena hacia el lado de la vida. Y no menospreciar que digan yo me quiero quitar la vida y entonces pensar, no, están amenazando, no es nada. No, es importante y es el momento de ir y ayudar. Sufre depresión, urgente un terapeuta, ¿no? Para fortalecer la psiquis. Se tiene que hablar más de la salud mental, que es una enfermedad y necesita ser tratada por especialistas, como el doctor que tenemos aquí, como el psiquiatra Sergio Grossman, o acercarse a cualquier lugar. Aquí tenemos en pantalla acá abajo. El 135 es un número al que podés llamar si estás en esta situación, ¿no? Y pedir ayuda. Y esto de no decir, ¿no? Si está avisando no lo va a hacer porque el que se quiere suicidar no lo avisa. Es una enfermedad y tiene que ser tratada por especialistas en el caso. Violeta, ¿vos querías decir algo que justo te interrumpimos? No, yo siento como que por ahí acá a la distancia, al no ver ciertas expresiones, se hace un poquito difícil, pero es como que tengo la sensación de que se sigue hablando del tutor de Gustavo para con los chicos como si fuera la maestra del colegio. Que no hablamos del papá de bueno, no es la responsabilidad... No hablan de la familia, no, correcto. Te entiendo lo que decís. Yo entiendo que no son los términos adecuados donde un niño debería crecer, pero pasa que cuando el padre o la madre de dos criaturas, en este caso, o en el caso de cualquiera, tiene una enfermedad de esta característica, evidentemente son los hijos, aunque no estén en condiciones, pero se hacen cargo porque el amor los lleva. Sí, pero es muy difícil, Violeta, con 17 años entender esto. Es muy esto. difícil, pero... Es difícil, una cosa es lo... No, por supuesto, pero te quiero decir, no es lo que corresponde, no es lo... Pero digo, a muchos nos tocó a lo mejor en algún momento hacerse cargo de cosas a una edad que no correspondía y se llevaron adelante. Digo, por situaciones extremas. No, es esto no es lo normal, no es lo que debería suceder. Y a veces no tenés la fortaleza o no tenés la claridad, doctor, o no entendés lo que está pasando. Violeta habla desde el amor y yo te lo agradezco que rescates. Porque es cierto. Es verdad, sí. Nosotros hablamos del tutor, de la parte legal, de que el señor se iba a quedar con plata o sin plata. Pero ella está hablando de una familia. De una familia que todavía las familias ensambladas y todavía las familias formadas por dos hombres todavía tienen una visión como, bueno, total. Y lo que vos hablas todo el tiempo es del amor. Y eso también es lindo y desde el lugar que esté Gustavo también lo debe recibir bien. Porque hablan del amor. Violeta, vos sabés puntualmente, y no sé si lo dijiste ya, ¿por qué puntualmente Ricardo no lo hizo partícipe a Gustavo en la parte legal? Hablamos del amor y de lo que él hacía por esos chicos, pero ¿sabés por qué puntualmente Ricardo no tomó la decisión de poner a ambos como padres de Marta y de Felipe? Me parece que era una decisión entre ellos. Me parece que Gustavo era... A ver, volvemos a lo mismo. Hace 20 años atrás, hablar de una familia constituida por dos hombres no existía, no entraba, no tenía ni pie ni cabeza. De hecho, Ricardo tuvo mucha resistencia, Violeta, por parte familiar. El papá de Ricardo no quería, no estaba de acuerdo con esta idea hasta que después de convencerlo y de mucho tiempo es el padre el que le da la plata para que viaje a Estados Unidos y subrogue. Gustavo apoya todo esto porque eran pareja, estuvieron 6 años en pareja hasta que se separan y Ricardo viaja solo a Estados Unidos a recibir a sus hijos. Acá estaba, Ricardo viaja, Gustavo estaba acá trabajando por motivos laborales, no pudo viajar y después tuvieron un tiempito viviendo en Miami, compartiendo, y después recién vienen a la Argentina. No fue tan fácil como lo podemos plantear hoy. Por eso digo, digamos, la parte legal, que estén los dos hombres como padres de esas criaturas hace 20 años atrás, era impensado. Hoy por hoy lo vemos mucho más abierto al tema, de hecho está el matrimonio igualitario, etcétera, etcétera. Digo, pero hace 20 años atrás no sucedía esto, con lo cual Gustavo siempre quiso ser ni Ricardo tenía asumida su sexualidad tampoco públicamente. Tal cual. Está bien, públicamente, lo quiso solucionar antes de cuando Ricardo estaba enfermo
y quiso ordenar las cosas, tampoco lo puso a Gustavo en un lugar... ¿Es posible eso? No sé. No sé, pero no lo puso en otro lugar. Lo Pero en puso la práctica sí. No, ya sé, pero quiero decir lo que está hablando Violeta del amor y todo. Tampoco Ricardo después, pasados los años, corrigió eso. Claro, vamos a seguir hablando. No fue el acuerdo de vamos a seguir hablando del tema. Yo, Violeta, te quiero agradecer de todo corazón de que estés ahí, siendo tan clara, que hables desde el amor, como decía Costi recién, compartiendo este móvil con nosotros. De verdad, muchísimas gracias por tu tiempo. Gracias a ustedes, gracias por esta invitación. Que estén muy bien. Buenas Gracias. tardes. Y a usted también, Sergio, muchísimas gracias, doctor, Gracias a por ustedes. palabras tan claras. Y me parece que necesitamos en la televisión hablar más de salud mental, que es una enfermedad y que necesita ser tratada con especialistas, ¿no? Así que buenas tardes y muchas gracias. Vamos a seguir con el tema porque en instantes vamos a mostrarles el diván que tuvo aquí Gustavo, estuvo de invitado, recién vieron imágenes, vamos a escuchar qué le decía Vero en aquel encuentro que tuvieron. ¿En qué año fue esto más o menos? 3 años atrás. 2017. Hace 3 años. 17 No, más, fue. 5. Bueno, Fue- 5 sí, años. fue la primera temporada de Cortar por los Sanos. Pero vino con los chicos después, más Después los adelante. chicos vinieron Para los solos. 15. Ah, Vinieron solos los chicos vinieron. solos Sí. y costó mucho. Y quiero decir que Vero puso un tuit, Gustavo, hermoso ser, amor para Martita y Felipe y a la familia toda, porque Vero lo quería mucho. Vamos a ver ahora ese diván que estuvieron acá, que vino con Marta y con Felipe también. Vamos a seguir hablando del tema. Hay mucha información que llega, está la causa, está, bueno, todo esto de las familias, donde sale a hablar la familia de Gustavo, salen a hablar los chicos. La verdad que es una situación que empieza como a tornarse como una especie de quiero decir la palabra novela, Sí, se bien empiezan a tomada, destapar ¿no? distintas ollas de las que ni siquiera teníamos conocimiento. Total. Problemas de salud, internas familiares, cosas que estamos enterándonos sobre la marcha. Aclarando que es en un contexto una muerte aparentemente suicida y que nuestro código sabiamente no castiga ni pena, salvo que se pruebe una instigación al suicidio, que no es el caso, no parece serlo, pero el suicidio ni siquiera está contemplado en nuestro código, esto de generarse o autogenerarse la muerte, obviamente por razones vinculadas, me imagino, a la salud mental. Quiero aclarar esto porque, digamos, si no existe un autor de un delito, acá no hay delito. No hay Esto causa. se archiva, termina y no tiene connotación desde el punto de vista jurídico. En un rato te cuento qué medidas adoptó la fiscal, qué reconstrucción se hizo, qué elementos se secuestraron que permiten aventurar la hipótesis suicida como la principal. Hasta ahora no aparece otra en el expediente. Una pena muy grande, la verdad que era muy Sí. querido Gustavo. Cualquiera que le preguntaba, dice Gustavo que era totalmente amor. amoroso. Vamos a ver cuando estuvo acá en el diván con Vero en un ratito nada más. No, Marcela la tigresa Acuña y a Maxi su hijo. ¡Eso! ¡Hola! ¡Ay, yo esperaba a Maxi, digo! ¿Cómo están? ¿Cómo andan? Me da miedo hacer puñito con vos. Mi hijo, mi hermano, por ahí, viste, qué sé yo. Sí, te digo, vengan para acá, por favor. ¿Cómo Es la- estás, amor? ¿Vos? ¿Todo bien? Hola, chicos, ¿cómo Hola. están? Claro, ¿Bien? estuvieron juntas en Masterchef. Masterchef, Sí. ¿Habían pegado buena onda? Sí, olvídate. ¡Vamos! Sí y no, ¿por qué no? Y después sí otra pero vez. después no. Sí, no, sí, ¿no? Sí, exacto. Eso está bueno, poder seguir adelante. Yo le digo que todo que sea la tigresa. ¿Qué querés que te diga? Recién cuando entró digo puñito, digo, ay, con ella el puñito, ¿no? Pero ahora, viste, se puso de moda desde la pandemia el saludo de los boxeadores. Nosotros, los boxeadores en el gimnasio, nos saludamos así. Siempre, Siempre, claro. siempre. Yo digo, se puso de moda esto. Vos estás ¿viste? acostumbrada. Bueno, ¿cómo están? ¿Bien? Bien, bien. ¿Sí? Acá. Me gusta verlo. Contento. Parece como tu hermano. Y yo digo que es mi hermano. ¿Decís? ¿Cuántos años tiene? Pues Safo, ¿viste? Safo por ahí un poco como que. Mi papá me decía, no me digas papá, decime tío. Porque yo a mis nietas ni abuela ni Marce. No. Marce. ¿Para qué vamos a poner etiquetas? Vicky que está preguntando, no. La Opa. edad preguntó Vicky, no sé, digo, yo te Porque digo. como dijeron el escúchame, hijito, pensé que entraba un bebé y cuando lo vi re grande dije, Siendo mi bebé siempre. Sí, yo digo mi amor porque es como tu olvídate. hijo, los hijos son todos amor. Totalmente. Yo un día fui al gimnasio, para el día del boxeador fuimos con el móvil. Sí. Y a mí me sorprendió que estaba él y tiene otro. Sí. Otro, mi hijo ¿Otro que hijo? él es el mayor. Claro, él es el mayor. Y el otro que La la tigresa tiene. es abuela, no lo puedes creer. Claro. Pero es abuela, o sea, no lo puedes creer. Vamos a hablar de este vínculo Tenemos de dos. madre e hijo. Vamos a pasar al diván, por favor. Dale. Porque acá ¿Hicieron un ring? Permiso, ¿Hicieron un ring chicos. juntos? Sí, también. Entrenamos Vamos a hablar mucho. de todo. Olvídate. Me gusta esto de que le choreó el puesto a Vero, no, le choreó, le reemplazo en conductora, pero también en psicóloga. Ayer estuve haciendo una terapia, así que esto de bien. madre e hijo me encanta, porque yo lo veo a mi bebé, mi bebé Baltasar, que tiene 5 años, pero siento que cuando tenga 28 la edad de Maxi lo voy a seguir viendo como un bebé. Para mí va a seguir siendo mi bebé. Ahí está. Hablemos Olvídate. de eso porque siento que no lo Ya te podemos voy superar. aconsejando que siempre va a ser tu bebé y va a estar casado y va a seguir siendo tu bebé. Ay, sí. Y a tu nuera le vas a decir,
hijo, es mi bebé. ¿Y esto cómo es que te tenga ahí como el bebé? Digo, ¿te lo hace notar? Vos decís, ay, mamá, no seas cargosa, por No, favor. Yo igual, aprovecho. Claro. Ya le mangueo. ¿Pero sos cariñoso con ella? Sí. No soy meloso, sí cariñoso. Ok. No ese todo el tiempo, no. No, pero porque yo no soy así ni con mi mujer ni con mi hija tampoco. Claro. Pero sí cariñoso. Y cuando eras chico, ¿te acordás de ir a verlo a...? Porque yo, no sé, tengo recuerdos de chica que veía cosas, no sé, desde mi estatura, y eso que fui bastante alta, Sí. siempre veía como, no sé, la entrada de la casa de mis abuelos como algo enorme. Me imagino vos ahí abajo viendo un ring de boxeo. Desde que tengo noción de vida. O sea, primero cuando mi viejo y ellos enseñaban en casa, primero. Ah, mirá, ¿en dónde? En Formosa. ¿Pero en qué parte de la casa bien armada? En el patio, atrás. En el patio, mirá. En el patio de atrás. ¿Ahí daban clases? Daban clases y bueno, ya hacían kickboxing en ese momento. Ah. Lo poco que me puedo llegar a acordar es piña y patada, nada más. Después, y había pibes, pibas, todos. Fútbol también. Ah, mira. ¿Y qué habías armado ahí como una escuela en tu casa? Teníamos un gimnasio, sí, en el patio de la casa, que en realidad, bueno, hacíamos todo para los chicos del barrio, ¿viste? Nunca lucramos con eso porque la verdad que era más que nada para poder hacer que los chicos puedan dedicarse al deporte. Yo desde muy chica, desde los 7 años que empecé haciendo deporte, y eso es lo que quería inculcar en ellos, en los chicos del barrio, y arrancamos así. ¿Qué valores sentís que te dio el deporte, Marce? Los valores de la perseverancia y la conducta, y que eso lo adopto a mi vida en particular y trato de transmitir a mis hijos también, ¿no? En un deporte solitario, porque no tenés equipo, sos vos ahí en el ring. Hay equipo, o sea, por ahí a veces no se ve. Sí, a ver cómo es. Porque se ve como la que compite, que somos nosotros, ¿no? Arriba del ring. Pero atrás tenemos el técnico, Claro. el preparador físico, el nutricionista, Los sparring. sparring. ¿Qué serían los muchas. qué es Los eso? sparring son los que hacemos guanteo, es como que simulamos una pelea. Sí. Bueno, esos son los sparring. Claro, tratan de copiar a nuestro rival lo más parecido que pueda hacer, no sé, buscamos, por ejemplo, si ella en su caso, por ahí pelea con una chica más alta, diestra o zurda, buscamos más o menos que tenga el mismo estilo de pelea y Ok. ellos se amoldan a ese trabajo exclusivamente, no es que pelean normalmente, no guantean normal, sino que Esos son los tratan de copiar Muy al importante. rival. Hablabas Es muy de los importante. 7 años. ¿Vos Sí. te tenés recuerdo de tus 7 años de Ahí decir, yo hacía quiero full ser contact. boxeadora? Sí. En realidad decía, yo quiero ser campeona mundial de full contact cuando eso, porque, viste, cuando nos reuníamos así las nenas, y a ver, ¿vos qué vas a hacer cuando seas grande? Mis amiguitas decían, yo voy a ser abogada, y yo voy Maestra a ser jardinera. jardinera. y vos, Marcela, ¿qué vas a hacer? Yo voy a ser campeona mundial de full contact. Y todo que te quedaban mirando, ¿El como qué? diciendo, ¿el qué? ¿Viste? Y yo siempre con lo deportivo ahí, la visión era ser una deportista destacada y del Mirá. desde chiquita, ¿no? Y cuando se lo comunicaste a tu mamá, que tu mamá quería que seas bailarina, ¿no? Ella quería que yo sea bailarina, sí. ¿Te torturaba con eso? ¿Te llevaba a clases? ¿O simplemente acompañó tu deseo, pero te quería como inclinar al Primero lado de él? me por llevó a de brava? hacer danzas españolas. Ah. Que yo me aburría. Y me aburría, no sabes. No cazaba una coreografía. Lo único que me gustaba era el peinado, el maquillaje. Era lo Claro, único que me coqueta gustaba. siempre. Sí. Pero después, nada más. Hasta que el que me acompañó y apoyó mucho fue mi papá. Cuando yo tenía a mi hermano, que empezó a hacer full contact, lo acompaño a una clase y de ahí me prendí yo y dije, esto es lo mío, esto es lo que yo quiero hacer. Y viste, y dale pa, porque mi mamá no quería saber nada. Claro. ¿viste? Y fue mi papá, o sea, en ese momento, viste, fue el que me acompañó y me apoyó en todo momento. Yo así sin saber de nada, obviamente que es un deporte que miro y demás, pero no estoy como empapada en el tema. Digo, para una madre o un padre, ver que su hija quiere practicar este deporte, digo, no le empiezan a agarrar como los miedos, esto de querer protegerte. Más a mi mamá, ¿viste? Claro, las Más mamás a mi somos mamá, más, ¿no? pero mi papá, o sea, yo siempre fui así, muy mandada, siempre muy tranquila y relajada. Pero, viste, saber siempre lo que querés. Sí. No es que decir, voy a ver qué voy a probar acá, o voy a hacer... Vos tenías clarísimo que querías eso. Quiero eso, y voy hacia ese lugar. Pero también fue importante, como te digo, el acompañamiento. Mi mamá tampoco al principio no le gustaba, pero después se dio cuenta que era lo que a mí me gustaba. Claro. Era feliz haciendo eso. Y obviamente que se tuvo que ir acostumbrando. Y después fue mi fanática número 1. Cuando yo iba a competir a todos lados, era ella la primera que gritaba, era ella la que estaba alentando ahí. Y esos recuerdos tengo yo de mi infancia que me acompañaron en todo lo que yo quería hacer realmente. Por eso también me dieron, creo yo, esta personalidad.
ser segura de mí misma, de buscar mi camino, Me de encanta. buscarme un objetivo y tratar de cumplirlo. Poder Pero acompañarlo. siempre, por ejemplo, una de las cosas que tenía que tener en cuenta eran los estudios. Ah, mira, ahí te ponía mamá. los estudios, Perfecto. si llevas materia, no entrenás. Espectacular. Hablábamos de la competencia esta que estuvieron ambas en Masterchef con Quaryu. Tenemos imágenes de Masterchef. ¿Qué pasa que, Pau, mucho amor no sirve? Ay, ¡Qué picarda, che! Poné la imagen y vamos hablando a ver qué pasó. Ahí lo tenemos al Tano. ¿Qué pasó, Quaryu? ¿Qué te molestó de la tigresa vos? No, a mí no me molestó nada. Yo gané una competencia en la que la tigresa decía que mis batatas estaban quemadas. Estaban y quemadas, no estaban Juan. quemadas. No estaban quemadas. Está ahí en la grabación. La batata. Doradita. Están, que la muestren, que la muestren. La batata es más oscura que la papa de por sí. Si vos tenés una bolsa de batata y de papa frita, es más oscura. quemada. Tanto Masterchef, más oscura. Ahora, igualmente hay un jurado, Quaryu. Vos también te pusiste así como en defensora de la batata. De la batata quemada. Vos, claro, hay un... El jurado lo probó y le gustó. Claro. Vos te pusiste en defensora no de dijo la... que le gustó, dijo que tomaron en cuenta... o sea, no tomaron en cuenta el acompañamiento que era la batata. La ¿Qué tigresa, era? como buena competidora, no le gusta perder. y ese día habíamos ganado nosotros. ¿Y sabés lo que le ¿Cómo que no me molestó? gusta perder, Juan? Perdón, No. he perdido muchas oportunidades y con No, gente no muy perdí. grosa, mami. Ahí sí. Oh, chao. Se armó. ¿Es competidora, mamá? Es competidora. ¿Sí? No me busquen, que No la busquen, Acá pero hay una cosa, hay un detalle. Sí. Ella quiere que si alguien le gana, que sea porque es mejor. No que sea por escritorio. Míralo al hijo. Sí, entonces que No Quaryu por lo hizo escritorio. mucho No, mejor. no. Ahí dijo el jurado. Una cosa es que le gane y otra cosa es que ¿Y digan... cómo es cocinando? ¿Cocinaba No, mucho en muy casa? bueno. No, sí, ¿Sí? Sí, siempre. ¿De chiquito tenés un buen recuerdo de esa comida y ese olorcito de la comida de mamá o no? Ñoqui con pollo. Qué rico. ¿Amasado por ella? No, a veces sí, a veces no. Depende por el tiempo. Ah, ok. Depende. No, no te voy a mentir. No, no. Está muy bien, no, está bien. Porque viste que una vez se dice ahí se recuerdo el olorcito de casa de Tiene mamá. que ser un fin de semana, después una pelea, ¿viste? Cuando ya está relajada. Porque si no era generalmente... Con amigos. Claro. ¿Cómo era maternar siendo campeona, teniendo que ir a entrenar con niños Organizándonos, chicos? somos mujeres, Pau. Nos Hacemos organizamos todo. para todo. Vos Hacemos tenés todo, chicos, sí. tu casa está impecable, tus hijos están bien atendidos, tu Pero yo a marido veces estoy también. colapsada, muchas veces estoy colapsada. Siempre colapsamos. Sí. En Pero algún lo momento hacemos. colapsamos. Vos tenías la descarga del ring. Eso está bueno, Esa- poder esa descargar. Está buena, ¿viste? Entonces por eso es como que ando relajadita siempre. Yo siempre digo una cosa, si no tengo el entrenamiento de boxeo, mato a alguien en la mira. semana, seguro. Porque uno descarga mucho ahí, ¿no? Descargo. Y aparte soy muy activa, ¿viste? Tengo muchas cosas en la cabeza. No paro. Arrancamos a las 5:30 de la mañana, termino a las temprano. 10 y la verdad que no paro. Mi cabeza a veces sigue. Y eso me ayuda un montonazo. Tenemos una pregunta de Vicky. Te A ver, escuchamos, acá Vicky. estoy. Quiero preguntarle a Max, al nene, ¿cómo es ella como mamá? Nene. ¿Y qué te gustaría cambiar? Cambiar. A ver. Bueno, de gustar a mí me gusta todo. Lo atenta que es siempre. Pero cambiar, ¿Mejorar? mejorar. Me hubiese gustado, capaz que de chico, me hubiese gustado que no sea la tigresa Acuña. Ah, ¿por qué? Porque, bueno, vos sabés que con el tema de fama y todo eso, mucha gente se acerca por interés o por querer sacar algún provecho. Y uno cuando es chico es más crédulo, no se da cuenta de muchas cosas y en cual me han mentido, me han fallado, me han decepcionado personas que he querido mucho. Y en eso es lo único que me hubiese gustado saber qué se siente realmente, no ser, o sea, que me haya querido realmente o se haya acercado ningún hacia interés. mi persona y no por ser hijo de o lo que fuera parecido. ¿A qué edad lo tuviste a él? Fuiste madre los muy 16. joven. Sí, muy joven. 16 A los años. 16 años, sí. Y a Josué a los 18. O sea, Ah, yo muy fui mamá, cuando hacía full contact, fui mamá, me retiré del deporte. Es como que yo siempre me organicé todo organizo en mi vida. Después recién empecé a hacer boxeo y bueno, de ahí arranqué y continué, ¿no? O sea, con un montón de cosas. ¿Una decisión ser madre joven? Sí, obviamente. Sí. Mi decisión fue ser mamá.
fue tener en ese momento fue muy criticada porque vos tenés un nene a los 16 años, ¿viste? Es como que la gente empieza a hablar y a decirte un montón de cosas. Es una niña. Pero, ¿crees que te diga una cosa? A mí me encanta que me critiquen. ¿Por qué vivo de eso, Pau? Todo el mundo te critica por algo. Y si te vas a quedar sentada, cruzado de brazos, por la gente que te critica, yo no hubiese hecho nada. No hubiese ni tenido a mis hijos jóvenes, ni hecho la carrera que hice, ni haber logrado la reglamentación del boxeo femenino. ¿Vos te imaginás 21 años atrás? Ahora el 25 de marzo va a ser 21 años de la reglamentación del boxeo femenino. Si yo me hubiese quedado de brazos cruzados por el qué dirán, por el dicen qué, porque dicen que la tigresa es esto, que es una loca, que es esto, que es lo otro, no hubiese hecho nada. Ni la mitad de las cosas que hiciste. Siempre para adelante. ¿Sos novelera, tigresa? ¿Te gustan así las novelas? ¿Así sos apasionada de mirar alguna que otra novela? Me gusta mirar series ahora, bueno, boxeo, mucho boxeo, películas de acción. Pero las novelas de Telefe no sabés lo que son. Una cosa impresionante, la tenemos a ella, mirá con su ruleta ahí, que le encanta girar y ahora te va a girar la novela. Te va a girar la ruleta. Esta es la ruleta novelera. Acá tenemos todas las novelas que dan en el canal, todas las novelas tenemos todas las novelas y vamos a mostrarles a cada una de las personas del estudio y los televidentes que están en su casa el adelanto de la novela. Voy a tirar esto. Vas a tener adelanto exclusivo ahora. Mira, ¿Qué toca? ¿Qué sale? Yo que soy siempre ansiosa, quiero saber todo antes. Acá te lo damos, todo el adelanto de las novelas que te encantan de Telefe. No frena nunca, chicos, esa ruleta. Ahí va. Zuleika. Zuleika. Bueno. Adelanto. Zuleika, ellos son marido y mujer. Pero en el lugar donde viven no saben que son marido y mujer porque tuvieron que fingir que son hermanos. ¿No sabían eso? ¡Tremendo! Es así. ¿Pero para tener ese adelanto? Sí, tengo el adelanto, Pau, pero escuchá lo que va a pasar. Los celos se apoderan de Yilmaz y va a discutir con Zuleika. Pero eso no es todo. ¿Qué? Mudian, que es la esposa, escucha toda la discusión de ellos dos detrás de la puerta. Adelanto. ¡Qué chumba! Eso no se hace. Te dije que renunciaría a mi hijo por estar contigo. Yo soy capaz de hacer eso por ti. Y tú ni siquiera respondiste. Y después de eso te fuiste corriendo a tomar a Demir de la mano. ¿Qué? No finjas. Lo vi todo en la conferencia de prensa, lo vi todo. Él fue quien tomó mi mano. ¿Y qué se suponía que debía hacer frente a todos los reporteros? ¿Tenía que soltarlo y decir que voy a dejarlo? ¡Ay, escuchó todo! Pobre. Pero me escuché, yo sabés que abro la puerta y digo, ¿acá qué está pasando? ¿Cómo hacen siempre para salir corriendo? No, es que ella no pudo soportar. Ella cree que son hermanos y lo está escuchando una discusión de celos de pareja. Ay, es Dios terrible mío, esto me encanta. Vamos a ver todos los días un adelanto en exclusiva. Bueno, Lo ves acá, un adelanto de cualquiera de las novelas. Costa tira la ruleta y la que toca, la suerte es loca. Mirá, me encanta verte ahí. Todos los días tenemos adelantos, Pau. Me encanta. Un placer haberlos tenido. Gracias, Te preguntaba Pau. esto de maternar. Sí. ¿No? Esto de maternar, que fue difícil, digo, fue muy de chicos y después ya te dedicaste 100% a tu Después deporte. me dediqué pero ¿cómo fue a lo complementar? que yo amaba, el deporte. Después empecé a estudiar también, estudié abogacía. No terminé la carrera, pero sí terminé el de locución, por ejemplo. Me quedó pendiente ahí periodismo, que también ya vamos a arrancar. Yo es como que voy programando de a poquito todo, ¿no? Así que bueno, tengo muchas cosas por hacer todavía. Siempre digo que la persona, uno empieza a envejecer en el momento de que uno ya no tiene sueños por cumplir. Claro. Y yo todavía tengo muchísimos por cumplir. Mira lo con que mis es, por hijos, favor, con mi fue madre marido, con todo. joven. Abuela, ¿cómo es como abuela así rapidito? ¿Es copada? ¿Que trae Re cosas? melosa. A veces le quiero, la quiero criticar y digo, ¿por qué conmigo no fuiste así? ¿Viste? O sea, La agarra a otra edad también. ¿viste? Bueno, pero él siempre fue así. Aparte, muy- la abuela está para disfrutar, no para criar, dice mi mamá. Totalmente. Yo los disfruto y los nada más. malcrío, las malcrío. No porque hay son malcriados nietas. igual. Encima, El amor tengo dos todo es bien varones, criar. Tengo dos nietas. Claro. Así que olvidate. Un son placer mías. tenerlos acá, de verdad. Maxi, Marcela, la tigresa Acuña han pasado por Cortá por Lozano. Un placer de todo corazón. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes por estar ahí del otro lado. Nos encontramos mañana acá a la hora de siempre por la pantalla de Telefe. Chau.